Cordial saludo. Hoy hablaremos sobre la diversidad cultural y comunitaria que hay en España. Sabemos que España es un país muy extenso y hablaré sobre el sistema político. Es un país democrático y es un país donde la gente ya no cree en los políticos. Vamos a decir lo siguiente. Los políticos han estado allí para beneficiarse de ellos mismos y a sus familias, dejando el pueblo a un lado. Entonces, esto ha cambiado mucho. La gente, por los enormes escándalos de corrupción que hay en el país, ha dejado de creer en ellos. Como sabemos, España es diverso, ¿verdad? En cada una de sus regiones o de sus estados hay diferentes leyes y normas que hacen que España tenga diferentes legislaciones donde se atribuye a sanidad, educación y otras cuestiones que lo hacen autónoma cada ciudad, por decirlo así. Un ejemplo de ellos es Madrid. No olvidemos que la monarquía aún juega un papel muy importante, aunque después de un tiempo ya no lo tiene tanto, ya no rige tanto la monarquía, sino que ha bajado su poder. ¿Por qué? Porque existen los gobernantes. De eso les hablará mi compañero Mateo. Después de escuchar a esta españoleta, vamos a hablar de cómo en España se hacen las elecciones de presidente. Y muchas veces decimos cómo son las elecciones en España, un país en el que el rey sigue eligiendo al presidente. Es complejo, ya ahí miraremos por qué. Es el mismo rey el que propone al presidente del Congreso, quien quedará como jefe de gobierno. Las elecciones generales de hoy se renuevan las 35 plazas del Congreso de Diputados y eligen al presidente y al vicepresidente de la Cámara. Así tal cual llevan en varios procesos para poder elegir al presidente según la votación, y si no llega a quedar, vuelve a haber otra reelección. ¿Cómo funciona el método de Ott? Cuando se termina el escrutinio, se ordenan las cifras de los votos obtenidos por cada candidato en forma decreciente en una columna. Esta es una de las partes significativas de cómo eligen el presidente en España. No es como aquí en Colombia, que su merced va a una urna, tacha por el que quiere. No, allá es totalmente diferente. Allá se deben regir todavía al rey Felipe VII. Mi compañera Ada les terminará este tema, Españolet. A continuación hablaremos de las etnias. España es un país con una mezcla de culturas muy interesantes, porque allí llegaron muchos pueblos. Entre esos tenemos a los romanos, tenemos a los celtas, a los íberos, a los vascos, árabes y franceses, por lo cual cuenta con aproximadamente 40 etnias, grupos étnicos, y que los cuales tienen su propia cultura, su propio idioma, tradiciones, gastronomía, incluso algunos de ellos tienen una propia autonomía en cuanto a la parte política. Tenemos las Islas Canarias, por ejemplo, que allá la mayoría de su población es indígena de la isla Los Guanches. Ellos provienen del territorio de la península ibérica y de África. Algo muy importante e interesante que pasó en este país es que los romanos dejaron una gran huella notable en la cultura. Como resultado de esto, se ha formado una estructura étnica muy variada y heterogénea en la sociedad española. Entonces, en la parte de la psicología comunitaria en España podemos concluir que la psicología comunitaria es heredera del desarrollo autonómico que permitió que cada comunidad autónoma estableciera sus prioridades en materia de servicios sociales, por lo cual ellos tuvieron que implementar y mejorar específicamente el estudio de la psicología comunitaria en las universidades, con el fin de formar profesionales que estuvieran
preparados para enfrentar ciertas situaciones y se enfatizaran en especializaciones, por decirlo así, en cuanto a temas como fue el apoyo social, el maltrato infantil, la intervención comunitaria, marginación, entre otros. Entonces, con esto hemos relacionado la diversidad que encontramos en un país tan hermoso como es España.